Pues para mostrártelo textualmente hablando, traemos dos historias de sufrimiento extremo que dieron como resultado el propósito de vida. Una quizá ya la conozcas demasiado y hasta lo veas de una manera metafórica, pues es una historia bíblica, la historia de José. La encuentras en el libro de Génesis capítulo 37 al capítulo 50. La Biblia relata la vida de un hombre que fue vendido por sus hermanos, puesto como esclavo en otra tierra, ajena a sus raíces, lenguajes y costumbres, incluso ajena a su religión y alimentación. Fue encarcelado injustamente y olvidado por los que le prometieron lo liberarían. Sin embargo, nunca guardó actitud para con nadie y continuó amando a Dios y siendo fiel, tanto para Dios como para su amo. Se guardó de practicar pecado y utilizó el sufrimiento para superarse. Llegó a hablar el idioma de los egipcios y fíjense, amigos, su sufrimiento inteligente lo llevó a ser el segundo del faraón con dominio sobre esa tierra, siendo el gobernador. El propósito del sufrimiento de José fue que ayudaría a sus hermanos, padre y pueblo a soportar el hambre. Y no solo eso, sino que como buen administrador, aún el propio reino de Faraón fue bendecido. En esta historia vemos cómo la adversidad y el sufrimiento conformaron una vida de victoria, quien trajo y llevó a victoria a muchos más, pues fue José. El propósito no era ser solo un soñador, sino cumplir sus sueños y el de otros. Ahora, un punto bien importante a tratar, amigo y hermano que me escuchas. La Biblia nunca nos muestra a un José quejumbroso, derrotado, derribado en la celda de la cárcel, llorando su amargura y maldiciendo a sus hermanos. Jamás encontraremos eso en las Escrituras. ¿Por qué? Porque José sufrió inteligentemente. Aún preso se ganó el favor de los guardas y también su confianza, pues le otorgaron el privilegio de ser el custodio de todos los presos. Y todo lo que se hacía en la cárcel era por orden de José. Como ves, estimado oyente, ahora la Biblia dice que Jehová estaba con José y lo prosperaba en todo. Por eso José hallaba gracia. Es muy importante, amigos y hermanos, que cuando suframos no le echemos la culpa a Dios de nuestro sufrimiento. José fue agradecido con Dios aún sufriendo. Eso hizo que el favor de Dios estuviera siempre con él. Dios tenía un plan con el sufrimiento de José al permitir que pasara aún sobre situaciones tan vergonzosas como el ser acusado de intento de violación. Ese es un acto aún en nuestros tiempos modernos aberrante y repudiado. Sin embargo, conocemos la historia a fondo, que José fue acusado injustamente, pues la historia bíblica relata que él fue un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra, fiel y perdonador. ¿Por qué entonces, la pregunta es, por qué entonces siendo José tan recto, Dios le permitió sufrir? Y la respuesta, amigos y hermanos, es para generar carácter, para que José generara un carácter para las próximas responsabilidades y cargos altísimos que ejecutaría como gobernador. Para eso sufrió. El detalle está en que lo hizo de una manera inteligente. Rudy, ¿qué piensas acerca del carácter de José? Pues el carácter de José, el carácter de un líder. Dicen por ahí, pues, o se conoce más bien que el hierro para forjar una espada se pone en el fuego y así se forja el buen hierro para una espada que no se quiebra y que no se dobla. Entonces, como José pasó por ese proceso, más bien un proceso largo y doloroso para llegar a ser un líder de naciones. Entonces, pues yo pienso que este hombre, Dios lo sacó de ahí, de su lugar cómodo, donde estaba con su padre, que pues miramos a través de las Escrituras cómo dice que Israel amó más a José que a todos sus hermanos. Entonces, como estaba ahí protegido por su padre, aún le hizo una túnica de multicolores y que eso despertó la envidia de sus hermanos y ya conocemos la historia. Entonces, como te digo, Berenice, esto es una elección propia porque todos en alguna ocasión pasamos por
por una adversidad o por algo muy doloroso como una pérdida o una herida emocional, ya sea maltrato o abuso. Y hay personas que deciden endurecer su corazón y se hacen insensibles al dolor para como un mecanismo de defensa, como para decir, nadie me va a volver a lastimar, y viven así con un corazón endurecido, Berenice. Así es, Rudy, ciertamente tienes razón, pues sabemos que las adversidades forjan carácter positivo o negativo, pero tú, amigo y hermano que me escuchas, estás sufriendo inteligentemente. Quizá Dios te quiere poner en las alturas, gobernando sobre tierras desconocidas, pero primero debes conocer la tierra que pisas. ¿Es un país extraño para ti? Entonces conoce sus raíces, documéntate, estudia el idioma, no te quedes estancado, sufriendo, supérate mientras esperas en Dios. No esperes el momento a legalizarte, a tener más dinero, un trabajo o más tiempo. No esperes hasta el momento que piensas vas a dejar de sufrir, pues solo ese momento Dios lo conoce. Tú conoces lo que tienes y con lo que tienes trabaja en tu talento. Quizá por el momento solo sea un sueño, pero interprétalo en Dios y nunca te quejes, sufre inteligentemente y sé sabio, agarrándote aún más fuerte de la gracia de Dios para que obtengas su favor en misericordia. Entonces, estimado oyente, ¿aún no te convence la historia de José por ser una historia bíblica que no viviste? Pues te presento a un hombre no muy lejano, aún de nuestros tiempos modernos, quien al igual que José sufrió inteligentemente, pues en el sufrimiento Dios forjó su carácter para levantarlo como presidente. Y digo Dios, pues la Biblia declara en Romanos 13:1 que Dios pone a las autoridades para que gobiernen y reinen. Aún no teniendo a Dios, Dios los pone, pero en este caso, en el segundo caso del que te voy a hablar, estaremos hablando de un presidente cristiano metodista. ¿Te suena el dato, estimado oyente? Así es. Te presento a Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, como segundo ejemplo de sufrimiento inteligente. Un hombre que antes de su gobierno fue encarcelado por 27 años, viviendo en prisión en un pozo. Ahora sí, como dice la palabra de Dios en Salmos 42, en un pozo cenagoso. ¿Cómo entonces llegó este hombre a ser el primer presidente de color en Sudáfrica, aún en su propio país sufriendo racismo directo y deshumanizante? Pues bien, toda su vida la inició sufriendo,